la Veo Sports. Hoy estamos con Héctor Carmona. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, buena tarde. Bueno, hace unos días has vuelto de los Paralímpicos de Tokio. Hablaremos un poquito más adelante. Una experiencia, creo que sensacional. Sí. Háblanos un poquito de cómo te iniciaste en el mundo del arbitraje. Bueno, doncs vaig començar fa molts anys, tenia 13-14 anys que vaig començar aquí als escolars a Mataró i res, jo jugava i ens van buscar d'aquí de Mataró gent per poder dirigir les competicions d'escolars i amb això com a jugador em vaig animar a posar-me el xiulet. Després al poc vam fer el curset, uns quants aquí de Mataró amb l'Escola Catalana d'Àrbitres i d'aquí doncs ja va ser tot cap endavant. El 2002, temporada 2001-2002, vaig començar a l'Escola d'Àrbitres del Comitè Català i bueno, he anat ascendint fins a arribar a categories FEP, on vaig estar 3 temporades. Estuviste en EVA, ¿no? Sí, exacte, estuve en Liga EVA y arbitraba tanto Liga EVA como Liga Femenina 2. Y nada, y hasta ahora, que en 2018 adquirí la licencia de árbitro internacional de baloncesto en silla, ¿vale? Empecé un poquitín antes a arbitrar baloncesto en silla, no fue aquello inmediatamente. Dinos cómo fue ese proceso de estar arbitrando, bueno, Liga EVA y tal, a silla de ruedas. Bueno, mira, yo la cuestión del básquet adaptado me vino de cuando estuve un año que me fui a estudiar a Inglaterra, eso creo que fue sobre el 2008, si no recuerdo mal. Y cuando estaba allí también arbitré básquet y allí también había lo que es la competición de básquet en silla, básquet adaptado y allí fue donde me enseñaron las reglas específicas de ese deporte. Al volver aquí pasaron unos años porque aquí ya había un grupo de árbitros consolidado, no hacía falta árbitros, pero cuando sí que se dio la oportunidad, que creo que fue sobre el 2012, 2013 aproximadamente, fue cuando ya empecé a arbitrar aquí en Cataluña y al poco ya pasé a nivel estatal. Volvemos un poquito a los inicios, a los juegos escolares, que creo que empezaste en el 98, ¿no? Tengo más o menos. Sí, por timing, sí, porque empecé 2001-2002 en el comité, en la escuela de árbitros y ya llevaba un par de años, pues sí, estábamos hablando 99-2000. Sí, más o menos. Sí, sí. ¿Qué opinas de los juegos escolares? ¿Es un trampolín tanto para quien quiere jugar luego federado o para quien quiere arbitrar? A ver, ahora mismo hace mucho tiempo que no tengo la oportunidad por falta de tiempo de ver los juegos escolares, pero si hablo por mi experiencia, yo considero que sí. Es decir, los escolares al final no dejan de ser las escuelas de básquet y son la cantera, ¿vale? Porque los escolares hay que recordar que los jugadores practican diferentes modalidades a lo largo del año escolar y allí ellos van a definir qué deportes les gusta más. Entonces, a nivel de equipos, de jugadores, es muy importante porque les va a ayudar a lanzarse sobre un deporte en concreto, en este caso el básquet, y creo que Mataró es una cuna del básquet catalá y español. Entonces, en ese sentido, por supuesto. A nivel arbitral, en mi generación, en los que empezamos en los escolares, puedo decir que sí, que fue un buen trampolín, porque de los que hicimos el cursillo, que creo que éramos alrededor de 8 aproximadamente, quizás alguno más, luego pasamos a lo que es a la Escola d'Àrbitres del Comitè Català, 3 pasamos. Ignasi Ariño, que aún es jugador en activo de aquí en Mataró, en Liga EVA. Lorenzo Jesús Cubero, que es otro árbitro que desde Mataró y yo mismo. Tuve la oportunidad de entrenarlo como jugador a Cubero. Entonces, bueno, en ese contexto sí que es verdad que fuimos unos cuantos los que dimos el salto. Ahora mismo me faltaría información para decir si ahora mismo la situación es la misma. Vamos camino a Tokio. Un año de COVID. En teoría tienen que ser juegos de 2020, al final han sido 2021. ¿Cómo has vivido ese proceso de incertidumbre? Porque en 2020 ya sabía que ibas a los juegos, ¿no? Sí, a mí me comunicaron la designación oficialmente en diciembre de 2019. Es decir, todo es evidentemente prepandemia. Luego llega la pandemia y todo se para. Y bueno, prácticamente un año y medio, ¿no? Esperando los juegos.
Sí, fue bueno, un shock, ¿no? Aparte de 2019, sí, por la pandemia. Sí. Sí, que Sí, ya nos bailan las fechas a todos. Ha sido todo trabajar mucho a nivel psicológico desde casa, como hicisteis vosotros con el ejemplo de los programas de radio por Zoom, Zoom, pues yo creo que en eso hemos estado todos los ámbitos implicados, ¿no? El hacer webinars, sesiones de trabajo para poder seguir, por lo menos desde la parte teórica y de lo que es el análisis de partidos, estar preparado. A nivel físico, los meses duros del confinamiento fueron complicados. Fueron muy complicados porque por más ejercicio físico que quisieras hacer en casa, no es lo mismo que ir a arbitrar un partido. Es decir, un jugador que se prepara para ir a Tokio y según su disciplina deportiva, pues en un entorno pequeño puede hacer entreno, pues lo puede mitigar, ¿no? Pero en nuestro caso, que como muchos otros deportes que necesitas realmente pues partidos para poder entrenar, nuestro entreno, por más que son los partidos, es decir, así de claro. Entonces, bueno. Bueno, ya 4 o 5 meses para empezar, ya se sabía que se iban a hacer los juegos y tal. Y bueno, ¿cuál es ese último proceso de, bueno, supongo que preparación a nivel psicológico, como decías, también física, sí, pero también volviste a arbitrar, ¿no? Supongo. Eso es, sí. Nosotros lo que ocurrió básicamente fue, sobre todo, la preparación psicológica y a nivel físico intentar mitigar dentro de todo lo posible todo lo que es físico de no poder arbitrar. Entonces yo fue cuando me reincorporé a arbitrar partidos de competición catalana. Y desde que empezó, que fue a finales de marzo, principios de abril, hasta que ha terminado, que lo podemos dar hasta el mes de julio. Sí, prácticamente julio. Porque si contamos los torneos que también ha habido, incluso tanto de básquet como de básquet adaptado, pues he podido hacer una buena preparación. Entonces, dentro de los riesgos y de todo cómo había ido, llegué a los Juegos Paralímpicos, a Tokio, con muy buena condición. Muy buenas sensaciones. Y sobre todo mentalmente nos ha servido mucho, porque al llegar a Tokio volvíamos a tener otro nuevo prácticamente confinamiento, ¿no? ¿Tuvisteis uno antes de ir, supongo, no? Teníamos lo que era una monitorización de la salud a través de unas aplicaciones del gobierno japonés, tanto de sanidad como de inmigración, y lo que no nos teníamos que hacer nosotros una monitorización, sí. Una tablilla, pues medirte las temperaturas, y unos días antes de viajar sí que teníamos 2 PCRs que teníamos que hacer en unos laboratorios que ellos tenían acreditados, que tenían que salir obviamente negativas las dos para poder viajar y coger el avión. Una vez allí, es lo que te digo, nosotros nos sentíamos como confinados porque no estábamos en la villa. No estábamos en la villa. No estábamos en la villa. El hecho de las nuevas normativas y protocolos COVID provocó que muchas de las personas que habitualmente estaban en la villa, debido a la falta de espacio, nos tuvieran que alojar en hoteles. Entonces no estábamos en la Villa Olímpica. Entonces, entonces estabas pues más limitado, porque la villa al final sí que era como un pueblo, una ciudad. Y vivir el ambiente, ¿no? Y tenían más movilidad dentro de lo que era aquel entorno cerrado. Nosotros, en nuestro caso, al estar en el exterior, en hoteles, teníamos mucha vigilancia, de hecho continua, por unas aplicaciones que había. Vimos fotos en tu perfil de la ceremonia de inauguración. ¿Cómo se vive una ceremonia de inauguración? ¿Una cosa única en la vida? Sí, de la ceremonia de clausura. De la de clausura. ¿Cómo se vive? Bueno, pues la verdad fue un regalo de la organización, porque no tenían, en principio, como era todo a puerta cerrada, no iban a invitarnos a nadie. O sea, tenían ellos las invitaciones muy contadas, y como fue todo también a los árbitros del colectivo de básquet, a través de la federación, evidentemente de la internacional, nos otorgaron unas invitaciones. Entonces fue súper emotivo. Claro, es algo grande, y realmente ves el relevo, ¿no? de una sede olímpica y paralímpica a la siguiente sede, que en este caso además no son 4 años, sino que van a ser 3, como quien dice 3 años, a París, ¿no? Que en este caso estuvo muy bien, la verdad, muy emotivo. Y
Y bueno, fue realmente un premio, un premio para los árbitros. Luego hablaremos de París. Háblanos ya un poquito de la competición. ¿Cómo fue la competición? Pues la competición estaba dividida en dos sedes, ¿no? Entonces, porque los árbitros también estábamos divididos en burbujas, poniendo un poco hincapié en lo que os comentaba de los protocolos COVID, ¿no? Entonces, los primeros días, pues eso, teníamos cada burbuja en un lugar y empezamos arbitrando. Nosotros llegamos un domingo a Tokio y la competición empezó entre un miércoles y un jueves, en función del pabellón. En mi caso empecé un jueves. Y nada, empezábamos casi a partido o incluso a veces 2 partidos al día. 2 al día. Sí, algún día había doblete. Y muy bien, me sirvió muchísimo el confinamiento, de haber estado en casa durante la pandemia para trabajar psicológicamente, porque realmente es un evento muy grande, es lo más grande a nivel del deporte paralímpico que uno puede optar y claro, hay presión, es decir, además soy de los árbitros jóvenes, a nivel mundial soy de los más jóvenes que hay y no deja de ser una presión añadida el salir a hacerlo bien. Siempre salimos a hacerlo lo mejor que podamos, pero evidentemente es un evento que lo está viendo todo el planeta porque está televisado y además fue muy seguido, por lo menos. Sí. La gente del básquet fue muy seguido los partidos en silla de ruedas. Sí. Llegaste a pitar hasta cuartos de final, ¿no? Sí. Nos comentabas antes. Ya te digo, cada 3 días teníamos valoraciones internas, porque en cada partido teníamos supervisión. Los feedbacks y lo que son las valoraciones fueron muy buenas. Evidentemente siempre nos dan tareas para seguir los árbitros mejorando. Y evidentemente, aunque la pirámide es estrecha, pues llegué a poder arbitrar a cuartos de final un partido muy, muy, muy disputado entre China, de las selecciones femeninas de China y Gran Bretaña. Y luego sí que estuve en más partidos de carácter masculino, pero ya eran de el noveno, décimo y también de stand-by. Al final, ya te digo, arbitré 8 partidos, más luego 3 que estuve de árbitro de reserva. Como suplente. Porque sí, hay que recordar a los que nos ven que, como en otros partidos, si un árbitro se lesiona, es importante que haya una persona inmediatamente para que el partido continúe. Entonces, sí. Y en estos partidos yo hacía la charla prepartido igual con los compañeros, yo lo hacía todo como si fuera a arbitrar, aunque luego me sentaba en unas sillas pues ahí viendo el partido. ¿Esta experiencia te puede servir también para la competición nacional? O sea, mentalmente tienes que volver digamos al suelo, ¿no? Sí, aquí tenemos la gran suerte de, el seleccionador español, Óscar Trigo, hasta ahora, porque ahora ha habido relevo, ¿no? Ha estado durante 3 ciclos olímpicos desde Londres, estuvo Londres, Río y ahora en Tokio, ¿no? Es catalán, es de Sabadell y de hecho aquí en lo que es en la competición española tenemos los mejores prácticamente jugadores casi de todo el mundo, porque es una de las competiciones más potentes junto con varias más europeas y eso quiere decir que de los mejores jugadores de todo el mundo están aquí. Eso a mí me sirvió cuando llegué a Tokio, por un lado porque yo arbitraba selecciones de otros países que yo no había tenido oportunidad de arbitrar aún, pero me conocían algunos jugadores y yo también los conocía porque a lo mejor eran de Sudamérica, Colombia, por decir alguno de ellos, o bien también de la parte más de Asia, ¿no? o más bien el Oriente Próximo nuestro, Irán, ¿no? Algún jugador iraní también había estado aquí en España. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que tenemos una competición muy potente. Esto a nivel arbitral también nos enfortalece, también, bueno. Igual que pasa en básquet normal, tenemos la ACB, que es la liga profesional de las más potentes del mundo, pues en básquet adaptado pasa lo mismo, salvando las distancias a nivel económico. Que quede claro, porque la gente que no nos conoce, hay un mundo entre lo que es la competición, por decir claro, los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, que en eso también salen las noticias a nivel
mediático del tema de igualar las condiciones de los jugadores, pues para que tengan claro que a nivel arbitral es lo mismo. O sea, un árbitro que va a una competición internacional, unos olímpicos, un mundial, a nivel FIBA, tienen una remuneración X que normalmente es importante. Nosotros no tenemos remuneración, nosotros lo que nos dan es una gratificación que sería lo más parecido a una dieta. Ajá. Entonces, bueno, que quede claro que no realmente yo me he gastado vacaciones para poder ir. Y evidentemente no ganas dinero. Muy importante decir. No ganas dinero. Para la gente que no suele seguir el básquet en silla de ruedas, en el reglamento, ¿qué diferencias esenciales hay? Bueno, pues básicamente lo que más impacta, como no puede ser de otra manera, es la silla, el propio jugador en sí, porque ves algo, para alguien que no ha visto nunca un partido de básquet adaptado, pues no ve, la silla es diferente, no es una silla de calle, sino que es una silla específica. Y luego además a nivel de reglamento no hay tantas diferencias. La principal y quizás la más importante sería el doble regate, ¿no? Los famosos dobles, ¿no? En básquet tú una vez has votado y paras de votar el regate, no tienes derecho a volver a votar, ¿no? En básquet adaptado sí que esta regla no existe, es decir, los jugadores pueden dejarse el balón en lo que en su silla hacer dos impulsos, ¿vale? Que aquí entraría la regla del avance, es decir, lo que serían los pasos que conocemos. Sí, son dos impulsos. Son dos impulsos. Impulso se considera el empujar la silla, ya sea la rueda vaya hacia adelante o hacia detrás, eso sería un impulso, 1 o 2, ¿vale? No frenar no cuenta. Eso sería también una de las diferencias para alguien que lo ve, ¿no? Pueden descansar el balón, hacer dos impulsos, volver a botar. O bien ir impulsándose la silla y botando, ¿no? Que sería como un jugador va en contraataque. Y aparte de eso, realmente algunas reglas muy específicas, como por ejemplo el tema de el levantarse de la silla, por eso los jugadores van muy bien atados, porque no se pueden levantar de la silla, el culo tiene que estar bien pegado a la silla y al cojín que tienen, ¿no? De todas maneras, ahí ya viene la trampa, ¿no? Los jugadores que tienen menor lesión medular y por tanto tienen mayor movilidad en todo su cuerpo, hay algunos que a lo mejor tienen una amputación, o hay algunos que no están amputados y caminan pero tienen alguna discapacidad física. Entonces esas personas prácticamente es como nosotros, se pueden mover bien. Entonces ahí es donde entra en juego la picaresca de los jugadores y nuestra tarea como árbitros de estar ahí pendientes de que no levanten lo que es el culo de la silla. En este caso, si fuera así, sería una falta técnica, ¿no? Y bueno, son pequeños detalles, pero en lo más importante, porque esto que os he comentado es prácticamente que no se ve, igual que los pies también están en el reposapiés, no los pueden sacar del reposapiés para frenar ni para sacar ninguna ventaja y mover la silla para ganar una ventaja. Se tiene que mover con los brazos, ¿no? O sea, exactamente, pueden moverse con los cuerpo, hay los que tienen movilidad de lo que es la columna, pueden dirigir la silla con pequeños gestos. Esto es como los que van en bici, cuando vemos y ves que sin mover el manillar, simplemente moviendo el peso hacia un lado u otro, ¿no? Pues pero ya te digo, es un deporte muy, 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 muy espectacular. O sea, cualquiera que tenga oportunidad y que vea, ahora que hay tanto en internet, los recientes de Tokio, hay partidos muy, 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 muy chulos. Y donde realmente casi que te olvidas que estás viendo jugadores que van en una silla. Es que es lo que te iba a decir, a veces te ponías a ver un partido y era muy espectacular y pensabas, que estas personas tienen una movilidad reducida y la verdad que daba gusto verlo. Para ir terminando, Héctor, faltan 3 años para París, supongo que tu objetivo es poder hacer otros Juegos Olímpicos. ¿Cuál va a ser el proceso hasta entonces? ¿Vas a seguir pitando solo básquet adaptado? ¿Vas a pitar también? Pues mira, de momento ya te digo, mi objetivo, a diferencia de los deportistas, como árbitro, evidentemente yo tengo ganas de repetir y espero que así sea.
Pero yo, a diferencia de los deportistas que tienen como los ciclos olímpicos o paralímpicos el objetivo de llegar a tal evento, yo en mi caso voy más que partido, temporada a temporada. Es decir, yo voy a seguir haciéndolo todo lo mejor que pueda, trabajando, mejorando para que esas valoraciones en mis participaciones en eventos internacionales sean lo mejor posibles para poder estar allí. Hay que recordar que fuimos solamente 24 árbitros a Tokio de todo el planeta y yo fui uno de ellos. Uno de los 24. Entonces, que realmente yo voy a tratar de estar, además París que está más cerca, ¿no? Y sobre todo, para ello voy a seguir también arbitrando en competición de básquet convencional, básquet, Sí. a nivel catalán, y aportando mi experiencia a los árbitros jóvenes que ahora vienen, para que sigan subiendo los que van para categorías FEP a nivel de básquet y los que también se han añadido a pitar la competición de básquet adaptado, pues para eso estamos. Pues muy bien, Héctor, esperemos poder repetir esta entrevista dentro de 3 años. Bueno, será una buena sensación. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, un árbitro mataroní que ha estado en los Juegos y que bueno, para el público en general, que aparte de atletas hemos tenido waterpolistas, hemos tenido algún que otro deportista, también hemos tenido árbitros. Tuvimos la doctora Treviño también. Sí. Antes de nada, para no olvidarme de nadie, que siempre es importante, aunque no tengo patrocinio ni nada, pero sí que no me quería olvidar de agradecer a la Federación, a la Catalana de Básquet, a la Catalana de Deportes de Discapacidad Física y evidentemente a la Española, a la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, por la constante apuesta que han hecho para que los árbitros jóvenes vayamos teniendo mayor relevo y mayor importancia en la competición, y a la Federación Internacional, a la IWF, por haberme dado esta oportunidad. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista de la semana. Gracias.